Video de la semana donde vamos a trabajar en la página 11 en la actividad de ¿Sabías que somos descendientes de varios pueblos originarios? Actividades. Lee el siguiente texto. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores del Ecuador? Los primeros pobladores del Ecuador fueron los pueblos indígenas previos a la época de la colonización española y la conquista inca. Se calcula que llegaron al territorio de Ecuador hace 13.500 años. Se trata de tribus nómadas que sobrevivían cazando y viajando constantemente. Procedían de regiones más al norte que se establecieron formando las primeras comunidades de la población asentada en el que hoy conocemos como Ecuador. Esta época previa a las etapas incas y colombina se divide en varios estadios eh, o frases de evolución histórica. Paleoindio o precerámico, formativo, desarrollo regional e integración o incaico. Entonces vamos a volver a leer este texto. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores del Ecuador? Los primeros pobladores del Ecuador fueron los pueblos indígenas previos a la época de la colonización española y la conquista inca. Se calcula que llegaron al territorio del Ecuador hace 13.500 años. Se trata de tribus nómadas que sobrevivían cazando y viajando constantemente. Procedían de regiones más al norte y se establecieron formando las primeras comunidades de la población asentadas, ya no son nómadas, asentadas en lo que hoy conocemos como el Ecuador. Esta época previa a las etapas incas y colombina se divide en varios estadios o frases de evolución histórica. Paleoindio o precerámico, formativo, desarrollo regional e integración o incaico. Completa el siguiente organizador gráfico sobre los periodos prehispánicos del Ecuador. Ayúdate de la lectura del texto anterior. Entonces, imagen. ¿Quiénes son estos personajes de aquí? ¿Cómo les caracterizamos? Son nómadas, ¿verdad? Son tribus nómadas. Entonces, estas épocas previas a la etapa inca colombina se dividen en varios estadios o frases de la evolución histórica. Entonces, nombre. Este es precerámico o paleoindio. Entonces aquí vamos a poner precerámico, aquí en nombre precerámico o paleoindio. Y sus características son nómadas, sobrevivían cazando y viajando constantemente. Procedían de regiones más al norte. Entonces esas son las características. Entonces aquí tenemos nómadas que sobrevivían cazando y viajando. Procedían de las regiones más al norte del país. Entonces eso es lo que ya podemos completar el primer gráfico. Vamos al siguiente. Acá, ¿cómo le podemos llamar a esto de aquí? Vamos al texto. Esto le podemos llamar formativo. ¿No es cierto? Esta es la época formativa. Nombre formativa. Características, ahí es cuando ya estaban, ya no eran nómadas, sino eran sedentarios, ¿no es cierto? Y construían, ahí podemos ver que construían sus comunidades. Entonces, características, sedentarios, que se dedicaban a cultivar y construir su comunidad. Ahora, acá, nombre, esto es el desarrollo regional, ¿ya? O también conocido como también conocido como los incas. ¿Cuál fue sus características? Es que fueron un imperio gobernado por un rey, por un emperador, que llevaban las mismas costumbres y sus características es que una vez más eran sedentarios y ya tenían su
su comunidad establecida. Y esta sería interrogación o incaico, puede ser. Y el último, perdón, es la conquista española. Vemos, como sabemos, hay caballos. Antes de que los españoles llegaran a América, no habían caballos, no habían gallinas, no había nada de esos animales. Ellos trajeron esos animales aquí a América y al Ecuador. Entonces, este se llama la conquista española. Y la característica es que fue una conquista, una colonización donde se mezclaron dos culturas para crear una sola cultura española. Y la pregunta número 3 dice, lee el texto La Escuela Quiteña, donde se expone sobre el desarrollo de la cultura, la educación y la producción artística de los indígenas y mestizos. Identifica y resalta las ideas principales y secundarias. La Escuela Quiteña. La Escuela Quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura, que nacieron en el Ecuador durante la época colombina. Su desarrollo tuvo como escenario la Real Audiencia de Quito, hecho que ayudó a darle el nombre con el cual es reconocida actualmente. La escuela quiteña fue influenciada principalmente por el arte del Renacimiento, caracterizado por la técnica del humanismo. Sin embargo, el desarrollo y la implementación de nuevas técnicas permitieron conseguir la administración y aprobación en comprobación al arte colonial de otros países. Una vez más vamos a leer. La escuela quiteña son las expresiones artísticas, pintura, arquitectura y escultura, que nacieron en el Ecuador durante la época colombina. Su desarrollo tuvo como escenario la Real Audiencia de Quito, hecho que ayudó a darle el nombre con el cual es reconocido actualmente. La escuela quiteña fue influenciada principalmente por el arte del Renacimiento, caracterizado por la técnica del humanismo. Sin embargo, el desarrollo y la implementación de nuevas técnicas permitieron conseguir la administración y aprobación en comparación al arte colonial de otros países. Entonces, algunos de sus exponentes más reconocidos fueron Manuel Chili, arquitecto y escultor, mejor conocido como Caspicara, de él ya hemos oído de él; Bernardo de Legarda, pintor, escultor y trabajador de metales como la plata y el oro; y Vicente Albán, ilustrador y pintor. Características de la pintura, escultura y arquitectura de la escuela quiteña. Un rasgo también llamativo de los escenarios predominantes por el arte quiteño corresponde a los ambientes exclusivamente de la región andina. Esta inclusión, además, dio pie a que también exista la representación de la fauna autóctona del Ecuador, eventualmente acompañada por pastores y personajes similares como agricultores y mujeres del hogar. En cuanto a la paleta de colores preferenciales destacan las tonalidades ocres en combinación a los colores fríos, mientras que en lo referente a la arquitectura, se sigue esta línea a través del uso de ladrillos para la construcción de monasterios. En cuanto a las obras realizadas a través de la escultura, su objetivo era representar un alto grado de emotividad. Los materiales mayormente utilizados para ellos eran el barro y el yeso. Uy, ¿qué pasó? Disculpe, ya. Entonces, haz un collage. Primero teníamos que leer el texto y resaltar las ideas principales y secundarias. Entonces, la idea principal es qué es la escuela quiteña. Es una escuela donde hay expresión artística. Su desarrollo tuvo como escenario la Real Audiencia de Quito. Esta es una idea secundaria. La escuela quiteña fue influenciada principalmente, un dato principal, por el arte del Renacimiento. O sea, todo esto que vemos aquí, que eran las expresiones artísticas, eran influenciadas por el Renacimiento, caracterizadas por la técnica del humanismo, que está descrita aquí abajo. Sin embargo, nuevas técnicas persiguieron contenido y aprobación de comunicación de otros países. Esto es una idea secundaria. Y la pregunta número 4. Haz un collage con fotografías tomadas de periodos
de periódicos, tomadas de periódicos, revistas o dibujos que representan la escuela quiteña. Recuerda que esta se caracterizó por representar contextos religiosos. Entonces, esto es fácil. Podemos buscar en el internet o en revistas o en periódicos, ¿verdad? Em, Imágenes que se puedan relacionar con el arte que se hacía en la escuela quiteña. Entonces nos da como un tip que tiene que ser de contextos religiosos mayormente. Entonces vamos a buscar aquí, podemos ir a Google y buscar aquí Escuela Quiteña de Arte. Imágenes. Y estos son el tipo de imágenes que tenemos que buscar para realizar nuestro collage. Podemos imprimir si tenemos impresora, si no tenemos que buscar en periódicos o revistas para recortar y pegar en nuestro collage. La pregunta número 5 dice, pregunta a 2 personas la definición de las siguientes palabras, mestizo, indígena, afrodescendientes y montubios. Después escribe tu propia definición en las palabras. De las palabras, perdón. Mestizo, ¿qué es mestizo? Sabemos que es mestizo, vamos a preguntar. Entonces, mestizo es la definición de otras personas van aquí y nuestra definición va aquí. Si no sabemos qué es la definición, les voy a dar un tip. Siempre Google nos va a decir. Entonces, ¿qué es un mestizo? Uy. Mestizo, aquí nos va a decir. Mestizo, en inglés, perdón. A man mixed race, especially one having Spanish and indigenous descent. Ok, entonces, lo que dice es que el mestizo es la mezcla entre un español y un indígena, ¿verdad? Digamos que un español y un indígena se casan, tienen un hijo, su hijo sería mestizo. Un indígena es, vamos a buscar la definición. Indigenous people are also known as some religions as peoples, First Nations. Entonces, un indígena es descendiente primerizo, como que no tiene mezclas de ninguna otra raza, de ninguna otra, de ninguna otra raza, y tiene sus propias costumbres y no mezcla, ¿no es cierto? Los afrodescendientes serían también conocidos como los afroecuatorianos. Es la gente que vino de África, ¿cierto? Y estableció su propia cultura aquí en el Ecuador. Y los montubios, por último, los montubios son Montubios are mestizos people of countryside coastal of Ecuador. Entonces, los montubios son los mestizos de la costa. Y la pregunta número 6 dice, inspirado en esta imagen, crea en una hoja reciclada un collage que represente la vestimenta de la interculturalidad. Indígenas, afrodescendientes, ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo que aquí. Vamos a hacer un mini collage, pero que arme una cara, vean. Vean qué cool esto. Entonces aquí podemos ver que aquí hay afrodescendientes, aquí hay indígenas, aquí hay mestizos, aquí hay montubios, mil y otras cosas. Entonces, mil y otras culturas. Y vamos a hacer eso nosotros también. Entonces, cuando acaben eso, recuerden que esta fue la actividad de número 4, creo, de esta semana. Nos vemos en el siguiente video.